La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad. Soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 es el lema de este podcast, y bueno recordarlo porque toda la Escritura es dada por el aliento de Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instrucción que es en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Recuerde siempre que este estudio no reemplaza la iglesia local, no reemplaza la comunidad, el cuerpo local en que Dios quiere que usted esté para que adore con otras personas. Necesita encontrar una comunidad sana, es decir, lo más centro bíblica que pueda encontrar, que gire alrededor de las Sagradas Escrituras, que practique con exactitud, con fe y temor de Dios los sacramentos, que solo son dos, el bautismo y la Santa Cena. Y también que aplique la disciplina eclesiástica para mantener la pureza de la iglesia y que se preocupe porque los hermanos, los congregados, guarden el día del Señor. Si necesita ayuda, puede contactarnos y tiene todos nuestros datos que siempre le damos en este programa con la aplicación WhatsApp, el 311-848-4052 o el 311-480-9545. 311-848-4052 o 311-480-9545. También puede escribirnos por correo electrónico a beliortiz@gmail.com. Consulte nuestra página web www.ibrlabranzadedios.com. Ahora encomendémonos al Señor para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, por la obra de Cristo en nuestras vidas, por la justicia de Él, que nos ha sido imputada por gracia, permite que tu reino venga a nosotros y que tu voluntad sea hecha entre nosotros como se cumple en el cielo. Que en Colombia muchos escuchen tu voz y te crean y te obedezcan. Que muchas vidas sean cambiadas radicalmente y que el bien y la misericordia que tú has creado para nosotros sea nuestro camino diario. Tu Hijo amado es nuestro camino. Permítenos caminar en él cada día
y que este país sea honra y gloria para ti y exaltación para Cristo, tu Hijo eterno, el Hijo que por la eternidad ha compartido contigo la Trinidad. Danos Colombia para Cristo, danos Colombia para tu Hijo amado, para la segunda persona de la Trinidad. Danos Colombia para Él, te lo pedimos ardientemente. Danos el país de Colombia para Cristo. Y usa este estudio bíblico como instrumento para que muchos colombianos nazcan de nuevo y sean renovados en sus vidas, mediante el Santo Espíritu. Como también te pido que uses el Presbiterio Betania de la Reforma para este mismo fin y objetivo. Te imploramos todas estas cosas en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, en el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer y para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias. Como ustedes lo pueden notar, el texto nos habla de la conversión de Zaqueo, del personaje llamado Zaqueo. Jericó era una ciudad muy importante y rica. Estaba en el valle del Jordán y controlaba el acceso a Jerusalén y el paso al este del Jordán.
Tenía un gran palmeral y bosques de balsameras mundialmente famosos que perfumaban el aire varios kilómetros a la redonda. Sus jardines de rosa también eran célebres. También lo llamaban la ciudad de las palmeras. Y Josefo, el historiador, dice que era una región divina, la más increíble de Palestina. Los romanos comercializaron e hicieron famosos sus dátiles y el bálsamo. Todo eso convirtió a Jericó en uno de los principales centros de impuestos de Palestina, y ya hemos estudiado los impuestos y el negocio de los publicanos. Eso lo estudiamos en Lucas 5, 27 al 32, para los que están estudiando seriamente con nosotros. Zaqueo había llegado a la cima de su profesión, por lo que sería el hombre más odiado del distrito. La historia tiene 3 etapas. La primera, Zaqueo era rico, pero no era feliz. No podía por menos de sentirse solo, porque había escogido una profesión que le convertía en un descastado, en un desgraciado. Había oído hablar de Jesús, que recibía a los publicanos y a los pecadores, y quería saber si tendría algo para él. Despreciado y odiado por los hombres, Zaqueo buscaba el amor de Dios. Segundo, Zaqueo decidió ver a Jesús y no dejó que nada se lo impidiera. El mezclarse con la multitud requería valor en su caso, pues era un hombre absolutamente odiado por todo el mundo. Porque muchos aprovecharían la oportunidad para pegarle una patada o un puñetazo o una pedrada o algo peor. Zaqueo acabaría el día con más lesiones, hematomas, moretones que cualquier otra persona. Pero aún así no podía ver nada porque era bajito de estatura. Así es que tuvo una gran idea. Salió corriendo, se adelantó a la comitiva, se subió a un árbol corpulento y frondoso cuyas ramas daban sombra a la carretera, y allí se dispuso a ver lo que pasaba sin ser visto ni molestado. Tercero, Zaqueo se comprometió con la comunidad al anunciar su cambio, cuando Jesús le hizo saber que pararía en su casa aquel día, y cuando Zaqueo descubrió que había encontrado un nuevo amigo maravilloso, hizo la mayor decisión de su vida. Decidió darle a los pobres la mitad de todo lo que tenía, y la otra mitad no se lo reservó para sí mismo, sino para hacer restitución de los fraudes que hubiera cometido. En esto de la restitución fue mucho más allá de lo que mandaba la ley, que obligaba a devolver por cuadruplicado y quintuplicado solo lo que se hubiera robado violentamente. Eso lo encuentra usted claramente en Éxodo 22:1. Si se trataba de un robo ordinario y no se podían devolver las cosas, había que pagar el doble de su valor. ¿Dónde encuentra eso en la ley? En Éxodo 22, versículo 4. Si se confesaba el robo y se hacía restitución voluntaria, había que devolver el valor de lo robado más una quinta parte. Consulte esta norma en Levíticos capítulo 6, versículo 5 y en Números capítulo 5, versículo 7. Zaqueo estaba decidido a hacer más de lo que le mandaba la ley y mostrar en sus obras que era un hombre cambiado. Las obras después de nuestra conversión, las obras hechas en Cristo, en la fe de Cristo, deben ser visibles para testimonio al mundo y para la gloria de Cristo. La conversión es algo que no se demuestra con palabras, sino con hechos. Eso debe quedarles claro. Los que tienen una afectación de piedad y dicen que sus buenas obras no se deben ver porque su mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda, o al contrario,
pues están usando un versículo que necesitan estudiar detenidamente y analizarlo en contexto. Cuarto, la historia termina con una gloriosa afirmación. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debemos tener cuidado con el sentido que damos a la palabra perdido. En el Nuevo Testamento no quiere decir condenado, sino sencillamente que no está en su sitio y que no se sabe dónde está. Cuando encontramos aquello que habíamos perdido, lo volvemos a poner en su sitio. Una persona está perdida cuando no está en contacto con Dios y es hallado cuando una vez más ocupa su debido lugar como hijo o hija obediente en la casa y familia de su Padre Dios. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 27. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Vamos a analizar aquí una enseñanza ilustrada con un rey que confía en sus siervos.
Esta es la única parábola de Jesús, por lo que nosotros sabemos que está basada en un hecho histórico. Cuando murió Herodes el Grande, en el año 4 a.C., dejó su reino dividido entre Herodes Antipas, Herodes Felipe y Arquelao. Aquel reparto tenía que ser ratificado por los romanos antes de ser efectivo. Arquelao, al que le había correspondido Judea, fue a Roma a tratar de convencer a Augusto para que le reconociera su derecho. Pero los judíos mandaron una embajada de 50 hombres para decirle al emperador Augusto que no querían a Arquelao. De hecho, el emperador le confirmó en su herencia, aunque sin título de rey. Así es que cualquiera que oyera esta parábola en Judea se acordaría del hecho histórico que acabamos de mencionar. Pero lo importante es que ilustra grandes verdades para la vida cristiana. Número 1. Nos habla de la confianza de un rey que dio dinero a sus siervos cuando se marchó y les dejó usarlo como mejor les pareciera sin imponerles ninguna condición. Se lo dejó a su criterio. Así es como se porta Dios con nosotros. Alguien ha dicho lo siguiente: lo más bonito es que Dios se fía de que vamos a hacer muchas cosas por nuestra cuenta. Segundo, nos habla de la prueba del rey. Como siempre, la confianza era una prueba para ver si sus hombres eran de fiar en las cosas pequeñas. A veces se justifica el descuido o la ineficacia en los asuntos ordinarios, pretendiendo que se está por encima de esas cosas tan pequeñas, insignificantes. Pero Dios no. Y es precisamente en esos deberes rutinarios, en las pequeñeces de la vida, en los que está probando a los hombres el Señor. Así es como nos prueba, en las cosas pequeñas. Jesús es en esto, como en todo, el ejemplo supremo de sus 33 años de vida que pasó en Nazaret, por lo menos 30 de ellos. Si no hubiera cumplido con absoluta fidelidad las obligaciones del taller de carpintería y del mantenimiento de su familia, no habría estado preparado para ser el Salvador del mundo. Tercero, nos habla de la recompensa del rey. Esa recompensa que recibieron los siervos fieles no fue que se las dejara para que se sentaran con toda tranquilidad y la cuidaran, para que no hicieran nada. Uno de ellos se encontró a cargo de 10 ciudades y otro de 5. La recompensa por un trabajo bien hecho es más trabajo. El mayor cumplido que se le puede hacer a una persona es darle mayores responsabilidades. La gran recompensa de Dios al que ha satisfecho la prueba en las cosas pequeñas es más confianza. El mismo cielo no se nos presenta como una jubilación como muchos piensan, porque se nos dice que sus siervos le servirán por la eternidad. Hay un trabajo grande que hacer. Vean eso en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. 4. La parábola concluye con una de las leyes inexorables de la vida. Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará lo poco que tenga. Si practicamos algún deporte y seguimos entrenándonos, iremos dominándolo cada vez más. Pero si dejamos de practicarlo, perderemos las habilidades que tuviéramos. Si disciplinamos y entrenamos a nuestros cuerpos, los tendremos más capaces y fuertes. Si hacemos lo contrario, perderemos la agilidad y la fuerza que tuviéramos. Si se nos da bien una asignatura o un arte y nos aplicamos a su estudio y a la práctica de los conocimientos sobre el mismo, se nos abrirán sus secretos y cada vez disfrutaremos y podremos utilizar más de sus riquezas. Pero si no nos aplicamos,
perderemos hasta la habilidad que teníamos al principio. No hay tal cosa como plantarse en la vida cristiana, como detenerse. O avanzamos o vamos para atrás. O recibimos más o perdemos lo que teníamos. Esa es la ley en el mundo cristiano. Así que, habiendo dicho todas estas cosas, espero que ustedes puedan analizar con tranquilidad y serenidad que lo que son y lo que tienen y lo que serán es solo regalo de Dios. En verdad le pertenece a Dios. Su vida, su cuerpo, su mente, su voluntad, sus emociones, sus sentimientos, su espíritu, su carrera, su futuro, todo es de Dios. El éxito o el fracaso es de Dios. Se le ha dado a usted en préstamo para que lo administre. Se le ha brindado confianza porque el Señor quiere saber si a usted se le puede confiar más. Así que no desmaye, analice bien el asunto, analice sus talentos, sus dones y vea cómo los está administrando, cómo los está compartiendo a otros. Y por favor, si ha fallado en esto, si ha sido descuidado en esto, arrepiéntase y cambie de vida. Espero que nos encontremos, Dios mediante, en el próximo programa. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.